A partir de este momento, con la ayuda de Dios, vamos a empezar a comprender los misterios de Apocalipsis capítulo 13. Este capítulo habla de dos poderes, uno que surge del mar, otro que surge de la tierra, y estos dos poderes se unen al dragón para atacar al pueblo de Dios. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Querido Padre, gracias por la bella oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo venga sobre nuestra mente, abriendo nuestro corazón para entender, Señor, los mensajes que tienes para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigo, amiga, por haber orado conmigo. Vámonos entonces a el texto inicial de este momento, que está aquí en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, nos dice la palabra de Dios. Me paré sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces, ¿qué nos dice aquí este texto? Primero de Apocalipsis 13, un texto totalmente profético, un texto que contiene muchos símbolos, pero que con la ayuda de Dios vamos a comprender. Apocalipsis 13:1, necesitamos entender qué significa todos estos símbolos. Y empecemos primeramente por el símbolo de bestia. Bestia, ¿qué significa bestia en profecía? Bueno, cuando nos vamos al libro del profeta Daniel, allí en el capítulo 7, el versículo 3, Daniel 7:3 nos dice que él vio surgir del mar 4 grandes bestias. Dice Apocalipsis 7:3, 4 grandes bestias diferentes la una de la otra subían del mar. Y Apocalipsis 7:23 nos dice que la cuarta bestia era un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Entonces noten ustedes cómo la palabra de Dios nos ayuda. El poder que surge de Apocalipsis 13, que surge del mar, es un reino, ¿verdad? Como lo enseña Daniel capítulo 7. Entonces veamos qué fue lo que Daniel vio allí en visión. Daniel ve un león, ¿verdad? Un león con alas. Él lo ve allí que surge del mar. Luego, ¿qué más ve Daniel? Daniel ve también un oso, y también ve un leopardo con 2 alas y 4 cabezas, y también ve una bestia espantosa y terrible. Estos 4 animales los ve Daniel allí, como él lo relaciona en Daniel capítulo 7. Y cuando vamos a la historia, nos damos cuenta, la historia nos ayuda a identificar que estas 4 bestias que el profeta Daniel vio allí, que describió en el capítulo 7, son 4 imperios. Su orden: Babilonia, que representa al león con alas; luego el oso, que representa a Medo-Persia; luego el leopardo con 4 cabezas y 2 alas, que representa a Grecia; y luego la bestia espantosa y terrible representa a Roma. Entonces este poder que surge del mar, como lo presenta Apocalipsis 13:1, él se levanta para apoyar al dragón en este conflicto final. Por profecía sabemos que el dragón representa a Satanás. Ahora, ¿qué significa mar en profecía? Entonces tenemos que dejar que sea la Biblia la que nos ayude lo que significa mar en profecía. Y tenemos aquí el texto, Apocalipsis 17:15.
Las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, mar en profecía significa eso: pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Si este poder que se levanta del mar es para indicar que él se levanta de un lugar muy poblado, densamente poblado. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí la profecía? ¿De quién nos está hablando? Y la profecía también nos da más detalles. Nos dice que este poder, allí en Apocalipsis 17:9, nos dice que este poder tiene, esto es para la mente que tenga sabiduría. Esas 7 cabezas que este poder que surge del mal tiene, dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y el verso 10 dice, también estos 7 montes son 7 reyes o 7 reinos, porque cada reino tiene su rey. Y dice que 5 de estos reinos o de estos imperios han caído. Uno es ahora, que reina en los días de Juan, cuando él recibe las visiones de Cristo allí en la isla de Patmos. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces es interesante lo que la profecía nos está presentando. Nos dice que estas 7 cabezas son 7 reyes. 5 de ellos ya cayeron, ya pasaron, ya reinaron. Y uno está reinando ahora. Y el otro aún no ha venido, pero cuando venga va a durar breve tiempo. Entonces, ¿qué es lo que la profecía nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que la profecía nos quiere decir? Y es maravilloso ver cómo la palabra de Dios nos enseña. Veamos lo que la profecía nos quiere enseñar con todo esto. Bueno, cuando vamos a la historia, nos damos cuenta lo siguiente, que hay 7 imperios o 7 reinos que le han hecho la guerra al pueblo de Dios. Y el primer imperio o reino que le hizo la guerra al pueblo de Dios fue Egipto. Egipto esclavizó al pueblo de Dios por 400 años. Nosotros conocemos la historia. Después de Egipto, ¿qué imperio gobernó el mundo? Asiria. Y Asiria en el año 722 a.C. destruyó de las 12 tribus del pueblo de Dios, destruyó 10 que estaban al norte con capital Samaria. Después de Asiria, ¿qué imperio le hizo la guerra al pueblo de Dios? Babilonia. La historia nos ayuda con esto. Las 2 tribus que quedaron restantes, Judá y Benjamín, Babilonia las invadió y se los llevó cautivo allí a Babilonia por 70 años. Después, el imperio que se levanta en la historia, que le hace la guerra al pueblo de Dios, son los medos y los persas. Medo-Persia venció a Babilonia. Y en los días de la reina Esther, se intentó una vez más destruir al pueblo de Dios. Luego, después de Medo-Persia, viene Grecia. Grecia es el 5º imperio que le hace la guerra al pueblo de Dios, donde en los días de Antíoco Epifanes intentan una vez más destruir a los judíos. También el santuario de Dios lo blasfeman en esos días. Entonces noten ustedes cómo 5 reinos, dice la profecía, ¿verdad? 5 de ellos han pasado, han reinado. ¿Cuáles eran esos 5 reinos? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Esos 5 reinos habían pasado en los días de Juan, cuando él está allí en la isla de Patmos. La profecía dice, uno es. ¿Cuál era el imperio que estaba gobernando en los días de Juan? Bueno, la historia nos ayuda que el imperio que gobernaba en los días de Juan era Roma imperial o Roma pagana. Y en esos días en que Roma gobernaba en el mundo, nace sobre la jurisdicción de Roma nuestro Salvador, Cristo Jesús. Él nace.
conocemos la historia, Cristo fue crucificado durante el tiempo que Roma gobernaba en este mundo. Pero la profecía nos dice que el otro, hasta aquí llevamos 6 cabezas, ¿verdad? Roma imperial es la 6ª cabeza. ¿Y qué pasa con la 7ª cabeza? Porque son 7. Entonces, la 7ª cabeza, ¿quién sería? Bueno, tenemos que ver cómo después que el Imperio Romano se debilita en el año 476 después de Cristo, entonces, ¿quién es que persigue al pueblo de Dios después que Roma imperial cae, se debilita? Bueno, la figura que surge en escena después del emperador es el sistema papal, con el título de sumo pontífice. Este título era usado por el emperador de Roma y ahora es usado por el sistema papal. Entonces es interesante ver cómo la historia nos muestra que la 7ª cabeza y el propio poder que se levanta del mar son símbolos del sistema papal. ¿Ven? Y este título que asume el sumo pontífice del sistema papal, que sumo pontífice, este título significa máximo constructor de puentes, era un título que usaba el emperador de Roma. Entonces ahora este título es usado por el sistema papal. Y esto prueba que la 7ª cabeza es la iglesia romana y el sistema papal. O sea, son la continuidad del imperio romano. Porque ese título de sumo pontífice que el emperador usaba en los días del imperio romano, hoy es usado por el sistema papal. Entonces vemos aquí cómo esto, la palabra de Dios acompañada de la historia, nos ayudan a entender los símbolos proféticos o lo que el mensaje profético en Apocalipsis nos quiere enseñar. Ahora, también Apocalipsis 13:1 nos dice que este poder que surge del mar, además de tener 7 cabezas, también tiene 10 cuernos. Ahora, ¿qué significan esos 10 cuernos? Y Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 nos da la clave para entender qué significan esos 10 cuernos. Nos dice así la palabra de Dios: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. 10 cuernos significan 10 reyes. Aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces, esos 10 cuernos que tiene este poder que surge del mar significan que son 10 reyes. Ahora, esos 10 reyes, ¿en qué momentos se levantan? ¿En qué momentos se dan? Bueno, hay un historiador que nos da la clave para entender esto. Y este historiador es Edward Gibbons. Este historiador, Edward Gibbons, dice que el Imperio Romano, en sus escritos, él nos dice que el Imperio Romano se debilitó por 10 tribus bárbaras. O sea, esos 10 cuernos significan las 10 tribus bárbaras. Y esas 10 tribus bárbaras, esos 10 cuernos de Apocalipsis 13:1 están en paralelo con los 10 dedos de la imagen de Daniel capítulo 2. Y Edward Gibbons nos dice que esos 10 cuernos significan las 10 tribus que debilitaron a Roma, al Imperio Romano. Y esas 10 tribus, aquí tengo un mapa, nos dice que esas 10 tribus eran lo siguiente: eran los érulos, los vándalos, los ostrogodos, los suevos, los visigodos, burgundios, anglosajones, francos, álamos y lombardos.
Esas eran esas 10 tribus bárbaras, allí como lo vemos en el mapa. Entonces estas 10 tribus debilitaron al imperio romano. Y una vez que estas 10 tribus debilitaron al imperio romano, entonces nos damos cuenta de que realmente este poder que surge del mar primeramente se refiere al imperio romano y después a el sistema papal. O Roma pagana pasa, después de ser Roma pagana, Roma imperial, pasa a ser Roma religiosa o el sistema papal. Es lo que la profecía nos está indicando. Ahora, el Apocalipsis también nos dice que sobre los cuernos hay nombres de blasfemias y también hay diademas y coronas. Las diademas y coronas tienen que ver con la identificación de poderes políticos, porque este poder no solamente religioso, también tiene relaciones políticas. Y los nombres blasfemos hablan de un poder blasfemo y arrogante que diría contra Dios. Entonces, el último emperador que tuvo el sistema, el imperio romano, ¿quién fue? Fue Rómulo Augusto. Y una vez que cae Rómulo Augusto, entonces aparece en escena la figura del obispo de Roma. Y esta figura del obispo de Roma, que asciende después del emperador, este último emperador Rómulo Augusto, este obispo de Roma consigue el apoyo de esas 10 tribus bárbaras. Y entonces ahí comienza a levantarse el grande sistema papal. Más adelante, en esta serie de la batalla final, Apocalipsis 13, la batalla final, veremos más detalles sobre cómo logró este objetivo. Veamos qué más nos dice la profecía, porque Apocalipsis 13, versículo 1, nos enseña que este poder, ¿verdad?, representa a Roma en sus dos fases. Primero Roma imperial y luego Roma papal. Pero la profecía nos da más detalles para confirmar y no tengamos duda quién es este poder que se levanta del mar. Apocalipsis 13, versículo 2 nos dice lo siguiente: la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Wow, este texto también revela muchas cosas. Nos dice que este poder que se levanta del mar tiene semejanza con esos poderes que ya habíamos visto en Daniel capítulo 7. Es decir, este poder que se levanta del mar tiene semejanza con el león, que representa a Babilonia, como ya habíamos dicho, con el oso, que representa a Medo-Persia, y también con el leopardo, que representa a Grecia. O sea, este poder tiene características de esos 3 poderes o esos 3 imperios que la antecedieron. O sea, el sistema papal o este poder que surge del mar tiene características con esos 3 poderes que la sucedieron antes, con Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Ahora, ¿qué nos dice la historia, no? O sea, estos son los 3 poderes que se levantan, que tienen relación con el poder que surge del mar. El león, luego que representa a Babilonia, luego Medo-Persia, el oso, y luego Grecia, que es el leopardo. Entonces, el sistema papal tiene relación con esos 3 imperios que la antecedieron. Entonces veamos qué copió el sistema papal de estos poderes. ¿Qué copió? Y vemos aquí que de
Babilonia, el sistema papal copió el orgullo y la altivez. Sí, porque el sistema dice que no hay salvación fuera de la iglesia. ¿Qué más copió el sistema papal? Ella copió de los medos y los persas la adoración en el domingo. Por eso el sistema papal proclama que el día que hay que guardar es el domingo. ¿Y qué más copió el sistema papal? Copió de Grecia el panteón de dioses. Eso copiaron. Entonces noten ustedes que la profecía dice, ¿verdad?, que ellos, el poder que surge del mar, copia de Babilonia la altivez y el orgullo, de Medo-Persia copia la adoración en el día domingo, y de los griegos, del leopardo, copió el panteón de dioses. Por eso la iglesia tiene un santo para cada día del año. Entonces todo esto lo vemos allí, como la historia nos confirma todo esto. Pero la profecía va más allá, porque en primer lugar el dragón representa a Satanás, pero también en un sentido secundario el dragón representa al Imperio Romano. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, cuando vamos allí a Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, nos dice lo siguiente. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Entonces notemos esto que la profecía nos está enseñando aquí. Este poder tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que ya lo estudiamos. Y este poder lo que hace es que cuando el niño nace de la mujer, que representa a Jesús, este poder trató de matar a Jesús, o sea, persiguió a la iglesia también del Señor. Y este poder recibe su poder, su trono y grande autoridad, lo recibe del dragón. Eso fue Roma, tanto imperial como Roma papal. Entonces esta afirmación fue hecha por algunos personajes a lo largo de la historia, como Martín Lutero. Martín Lutero e Isaac Newton, ellos comentaron en sus días que este poder que surge del mar representaba a Roma en sus dos fases, Roma imperial y Roma papal. Veamos un historiador, Alexander Fricks, nos dice lo siguiente. Él nos dice lo siguiente, Alexander Fricks. De las ruinas de Roma política se levantó un gran imperio moral en la forma gigante de la Iglesia Católica. Interesante, ¿no?, lo que este historiador nos dice también, cómo de ese imperio romano se levantó la Iglesia de Roma. Y esto es interesante porque esta identificación confirma todos estos detalles que hemos estado hablando. Y por detrás de todo esto estaba el enemigo de Dios intentando eliminar la iglesia verdadera. Y en su esfuerzo persiguiendo a la iglesia se da cuenta, descubre que esos esfuerzos por aniquilar a los seguidores de Cristo por medio de la persecución no estaba funcionando. Entonces el enemigo de Dios cambió las tácticas e intentó seducir a la iglesia y apartarla de Cristo por medio de la creación de un vasto sistema religioso impostor. En vez de trabajar directamente por medio del paganismo, el enemigo de Dios pasó a actuar detrás de la fachada de una organización supuestamente cristiana, con la tentativa de disfrazar su identidad. Entonces esto fue lo que hizo el enemigo.
él comenzó a presentar ahora una fachada cristiana con el fin de hacerse pasar como si estuviese a favor de Cristo, pero en realidad es un sistema, una fachada que él usa para engañar a las personas. Y esto se viene dando, y miles de personas en el mundo creen que este sistema está a favor de Dios, cuando en realidad este sistema está en contra de Dios. Entonces, la profecía nos muestra, apoyados con la historia, que este poder que se levanta del mar es Roma en sus dos fases. El imperio romano, que ya pasó, y ahora la séptima cabeza que le está haciendo la guerra al pueblo de Dios es Roma papal. En nuestro próximo estudio, con la ayuda de Dios, estudiaremos Apocalipsis 13:5. ¿Qué nos dice Apocalipsis 13:5? Nos habla de que este poder que surge del mar es también un poder blasfemo. Es un poder que ha abierto su boca para proferir arrogancias y blasfemias contra Dios y contra el santuario. Ese será nuestro próximo estudio, número 3, con la ayuda de Dios, en nuestro próximo encuentro. Vamos a orar y agradecerle a Dios porque lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios, porque alumbra nuestra vida. Ore conmigo. Querido Dios y buen Padre, gracias le damos, Señor, por este estudio de su palabra, que nos enseñas que todos estos símbolos de Apocalipsis en el capítulo 13 tienen un significado, y es tu propia Biblia, tu propia palabra que da ese significado. Te agradecemos, Señor, por estas enseñanzas que nos regalas a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu selle estas verdades en nuestra vida y, oh Señor, podamos estar atentos en estos tiempos finales que nos has tocado vivir, que nos permites vivir para no ser engañados. Bendice de forma especial cada amigo, cada amiga que gentilmente estudia conmigo estos mensajes proféticos contenidos aquí en Apocalipsis 13. Danos tu bendición, Señor, y el Espíritu Santo guíe siempre nuestra vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, amigo, amiga. Te espero por aquí en un próximo estudio. La paz de Dios sea contigo.